Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las clases iterables. Pero antes vamos a recordar algunas cositas de las funciones. Nosotros ya habíamos hablado que para definir una función decimos def, el nombre de la función y nuestro parámetro. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta que era la que convertía de años luz a metros, bueno, era la que habíamos usado antes. Voy a hablar ahorita del polimorfismo en una función antes de hablar de las clases. Básicamente, Java, observen que en Java, cuando ustedes definían una función, tenían que darle el tipo de dato que teníamos acá, ¿de acuerdo? Para así operar. En Python no es necesario, o sea, aunque se pueda hacer, no es necesario realizar eso, ¿de acuerdo? Como no es necesario, entonces prácticamente podemos colocar cualquier tipo de objeto ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es bueno porque digamos que permite tener cierto polimorfismo, que es el que se trabaja en Java. Pero también tiene sus riesgos, porque si viene algo que no era lo que esperábamos, entonces tenemos nuestros problemas. Entonces, por ejemplo, veamos este ejemplo. Vamos a importar la función math, la librería math, para poder utilizar el máximo común divisor. ¿De acuerdo? Entonces tomamos dos números, A, B, hallamos C, que es el máximo común divisor, y dividimos A y B entre C, de tal forma que esto nos permite simplificar esta función. Bueno, y retornamos esto de tipo string para no complicarnos ahorita la vida y que se vea como una función. Perfecto, entonces, por ejemplo, fracción de 9 y 6, entonces puede ser 3 medios. Funciona ahí muy bien. Pero y si cambiamos los tipos de datos, por ejemplo, en vez de dar números enteros, damos false true, entonces observen que él lo que hace es convertir estos valores a números, false a 0 y true a 1, y listo, ok, y funciona. Bueno, ¿y qué pasa si colocamos números de punto flotante, no? Entonces resulta que la función, el máximo común divisor, solo permite números enteros. Entonces en este caso sale un error. ¿Ok? Bien, una forma de solucionarlo es decir que si los tipos de datos no son enteros, entonces devuelva algún error. Entonces si colocamos 9 6, sí sale 3 medios. Y si colocamos números flotantes, entonces sale el mensaje de que los números deben ser enteros. Podemos determinar el tipo de dato y entonces con eso podemos tomar decisiones. ¿Listo? Digamos, la manera en que se maneja el polimorfismo en Java. De todas formas, como no se ponen restricciones a los tipos de datos que entran en las funciones, Java no se permite la herencia múltiple. En cambio, en Python, aunque no se permite directamente la herencia múltiple, podemos hacer que algunos objetos que tengan los métodos adecuados se hagan pasar por las clases originales que fueron pensadas, ¿de acuerdo? Eso entonces nos permite mayor flexibilidad. Ok, otra característica de Python es que permite valores por defecto. Entonces, por ejemplo, en nuestra fracción teníamos A y B, pero podemos decir que B por defecto es 1. Entonces, si solo damos el valor de A, él asume por defecto que es 1. Pero pues igual podemos darle 6, 2 y entonces vuelve a colocar aquí 3, 1. Bueno, vuelve y aquí ya al simplificar coloca 3, 1. Bien, es importante que los valores por defecto, si yo coloco un valor por defecto, los que están a la derecha también tienen que tener valores por defecto. En caso de que no, pues genera un error. Ok, mira, aquí dice. Ok, al igual que Java, en Python, pues si definimos una variable dentro de una fracción, pues fuera de la fracción no se puede ver el valor. Ok. En Python podemos pasar argumentos por nombre. Observen que en este ejemplo bueno, el método se llama VDT. Básicamente lo que hace es la formulita de que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ok. Pero lo chévere de esta rutinita es que yo le puedo dar solo dos de las tres y él calcula la otra. Entonces, por ejemplo, le digo que por defecto, pues la velocidad no se da, la distancia no se da y el tiempo no se da. Entonces yo
cuando llamo la función, bueno, asigno la velocidad, asigno la distancia, pero no doy el tiempo. Entonces, como él viene acá, mira si la velocidad es, no, aquí yo le di una velocidad de 5, mira la distancia es de 10 y como no fue ninguna de las dos, entonces asume que el tiempo no le dio y entonces asigna el tiempo, listo, entonces el tiempo es distancia sobre velocidad y devuelve. Okay. Tiempo es distancia sobre velocidad. En este caso, Python permite que yo pueda dar las variables, pero dándoles por nombre. Entonces digo, velocidad es igual a 5, distancia es igual a 10, y entonces realiza lo mismo que hicimos antes. Puedo yo asignar ahora otras variables. Por ejemplo, puedo asignar en este ejemplo tiempo con 2 y velocidad con 5. Entonces tiempo que está aquí, velocidad con 5 y entonces no doy la distancia. Como no asignó la distancia, él asume que la distancia no se le dio y entonces da el valor de la distancia. Entonces, perdón, tiempo, distancia, aquí puedo dar tiempo, aquí asigno el tiempo, asigno la distancia, la velocidad no se dio, como la velocidad no se dio, entonces calcula la velocidad. Y entonces aquí él se le da tiempo, se le da distancia y calcula la velocidad. De manera similar, si doy tiempo, si doy velocidad, entonces él calcula la distancia. ¿Ves? Es chévere poder entregar variables con parámetros porque pues ahí sí uno no tiene que entregar la lista completa de todos los parámetros porque pues si ya la mayoría tiene valores por defecto, solo tiene que dar los valores que van a cambiar. Bueno, ahora sí hablemos sobre las clases. En una programación orientada a objetos, las clases son como los planos de los objetos y los objetos se llaman instancias. En una clase pues tiene variables, las variables de la clase se llaman atributos. En Python esas variables se preceden con self punto, ¿ok? Las clases también contienen funciones que se llaman métodos. El primer parámetro de un método en Python debe ser self, pero cuando llamamos el método no colocamos el parámetro self, sino que precedemos el método con self. Bueno, o el nombre del objeto en el caso de que se llame fuera de la clase. Listo. Hay un método especial que es el constructor, ¿de acuerdo? En Python el constructor se llama init, ¿de acuerdo? Y vamos a colocar un método adicional que se llama next. Las dos lineecitas dan como la idea de que son métodos internos de Python, ¿de acuerdo? Es decir, que es mejor no usarlos si uno no sabe lo que está haciendo. ¿Perfecto? Entonces, de todas formas, ahorita vamos a hacer este método y después les digo para qué sirve el método next con dos lineecitas antes y dos lineecitas después. Bueno, entonces voy a armar una clase contador. Nuestro constructor se llama init, siempre se llama init, el constructor en Python. Y recuerden que todos los métodos en Python tienen self, ¿ok? Luego tenemos cuántos parámetros, inicio o final. Este que se llama solo final y este va a ser los pasos. Entonces, si yo no digo cuál es el paso del contador, entonces va a contar de uno en uno. ¿Ok? Entonces la idea es que le damos desde donde comienza hasta donde termina y los pasos. O simplemente le decimos dónde termina. Bueno, ¿y qué pasa? Entonces, si solo le damos, perdón, si solo final es known, es decir, no le damos aquí ningún valor, es decir, que el inicio debe ser desde cero y el final es el valor que estaba acá. Pero si no es known, entonces el inicio es el valor que le damos acá y el final es el valor que se le da acá. Perfecto. Y el paso, pues el paso sí será el paso que se está dando. Bueno, y vamos a tener una variable que es la que lleva la cuenta. Al principio va a ser la variable de inicio. Es más, podríamos evitar esta variable de inicio y poner directamente aquí la cuenta en estos dos. Pero digamos que por esta vez
en ánimas de ser un poquito más explícito, entonces tengo una variable adicional que se llama cuenta y al principio se carga con inicio. Bueno, bien, una vez que tenemos eso, entonces cada vez que llamemos el método next va a contar una vez más. Entonces básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a preguntar si llegó al final. Bueno, si cuenta es mayor que el final. Si sí, entonces termina. Esta es una forma, después más adelante miraremos cómo Python genera errores, pero bueno, esta es una forma de generar un error diciendo, listo, ya terminó la iteración. Pero en caso de que no haya llegado al final, entonces lo que hace es tomar una variable cuenta. Fíjense que esta variable es diferente a esta porque esta es una variable de la clase. En cambio, este que no tiene self antes es una variable del método. ¿De acuerdo? De next. Listo, entonces aquí cargamos esta variable con el valor que tiene cuenta. ¿Para qué? Para poder actualizar cuenta, a cuenta le sumamos el paso que tenemos y devolvemos la cuenta antes de, de aumentar el paso. Y listo. Entonces la siguiente vez que llamamos next, miramos si la cuenta ya se pasó, pero si no, entonces volvemos otra vez a incrementar la cuenta y devolvemos la cuenta antes de incrementarla. Y así sucesivamente hasta que por fin llegamos al final y generamos un error. Listo. Entonces vamos a crear un objeto de la clase. Entonces, ¿cómo se crea un objeto de la clase? El objeto de la clase lo vamos a llamar dígitos y vamos a llamar el nombre de nuestra clase, que es contador, abrimos paréntesis y colocamos todos los atributos que están aquí dentro de nuestro constructor. Perfecto, entonces en este caso damos dos atributos. Observen que self no se coloca como atributo. ¿Ok? Entonces colocamos primero este, que sería el inicio o el final. En este caso es 0, va a ser nuestro inicio. Y solo final va a ser 10. Entonces en principio debe contar de 0 a 10. Listo, miremos quién es dígitos. Entonces dígitos es un objeto de la clase contador que está, imagino que en esta posición de memoria. Bueno, ahí está ya, ya definido quién es contador. ¿Ok? Entonces, si yo a dígitos le llamo next, entonces voy a poder empezar a llamar este método para ir viendo los valores. Entonces, cada vez que llame next, voy incrementando, incrementando hasta que llegue al valor de 10. Bueno, 10 ya no deja. Y ahí sale el error que le habíamos dicho, stop iteration. Perfecto. Observe que en la mitad de la cuenta, en vez de llamar el método next, ay, observen esto, sí, yo no caí en cuenta ahorita que está explicando. Miren, fíjense que aquí estamos tomando dígitos y llamábamos el método next, listo. Pero por acá, en vez de llamar el método next, lo que hice fue usar una palabra de Python reservada y entonces llamar nuestro objeto next. Resulta que esta palabra, al llamarla sobre el objeto, lo que hace es llamar el método next. Listo, entonces es una forma de llamar el método. ¿Para qué utiliza Python esto? Ya veremos. Listo. Ok, resulta que Python tiene unos objetos que se llaman iterator. Esos objetos, cuando quiere conocer el siguiente valor, le da el valor de next. Bien, pero antes de entrar a mirar en particular los iteradores, que es lo que vamos a ver en la clase hoy, quiero hacer un poquito de énfasis sobre los métodos. No solo existe estos dos métodos que vimos, que era el init y el next. Python tiene muchísimos métodos mágicos, los llama así. Entonces, por ejemplo, eh, cuando quieres sumar dos, por ejemplo, si yo tengo un objeto y lo sumo con otra cosa, por ejemplo, nuestro objeto y lo sumo con otra cosa, cuando él se da cuenta que la siguiente, bueno, que se está sumando, entonces lo que hace es llamar el método add con el parámetro que viene aquí. Entonces, de esta forma podemos utilizar estos operadores en Python.
Entonces, bueno, tenemos operadores unarios como el símbolo más, el menos, el valor absoluto, este garabato que se llama la virgulilla. Cuando llamamos la round de redondear, es una función interna de Python, entonces lo que hice es llamar el método mágico round. Las funciones math de piso, techo, pues para encontrar el entero más cercano hacia abajo o hacia arriba y para truncar. Perfecto. Estas son las operaciones binarias. Básicamente una operación binaria puede estar a la derecha o si puede estar a la izquierda. En caso de que este método no se ejecute, no tenga definido el más, entonces mira el objeto que está a la derecha. Entonces en este caso. Y en este caso, cuando el operador está antecede el igual, cuando nuestro operador antecede el igual, entonces llama este otro método. Y listo, entonces aquí además de solo usar el más, también se puede con el menos, el por, los dos tipos de dividido, el módulo, bueno, en fin, ahí tenemos todas las operaciones. Con estas comparaciones no se pueden usar todas estas, ¿de acuerdo? Solo algunas. Toca revisar cuáles son las que se pueden revisar. Bien, conversiones de tipo. Entonces también podemos convertir un objeto a entero, flotante, complejo. Bueno, tenemos, podemos, por ejemplo, hay unos métodos en Python que sirven para o convertir el objeto a string. Entonces sale un string. Rep es más o menos lo mismo que string, pero pues saca una versión un poquito, pues es como ejecutable. Bien, en fin, ustedes aquí tienen ya para revisar todos estos. Vamos ahora sí a hablar de los iteradores. Teníamos nuestro objeto contador que tenía un método que era next y habíamos dicho que los iteradores tienen ese método next. Bien, en Python hay otro que son los iterables. Los iterables tienen un método que se llama iter y lo que hace es que devuelve un iterador. Entonces, usualmente no se crea el iterador directamente, sino que se crea un iterable que él crea el iterador. Eso es como lo que acostumbra a hacer Python, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, range es un iterable. Entonces, por ejemplo, yo creo aquí rango, range 2, 10. Fíjense que range se parece a nuestro contador, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí ponemos rango, entonces sale range, que bueno, aquí prácticamente nos dice quién es. Pero si yo llamo next en rango, me dice no, hay un error porque range no es un iterador. Pero si llamo el método iter a rango, me devuelve el iterador y a ese iterador yo sí le puedo aplicar rango. ¿Ok? Bueno, ¿y por qué tan complicado eso? Porque resulta que cuando nosotros usamos for i in range, nosotros lo que tenemos es aquí el iterable es este y devuelve, la primera vez que se llama, devuelve un iterador y el iterador es el que se empieza a decrementar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en for in, necesitamos colocar iterables, no iteradores. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Pero podemos hacer nosotros trampa y a nuestro iterador colocarle nuestro método iter. Y entonces, si le colocamos nuestro método iter, que lo que hace es devolver el contadorcito, entonces ahora este aquí, además de ser además de ser iterador, es iterable. Entonces podemos utilizar nuestro método contador en un for. Entonces podemos un for y in contador de 2 a 10, igual que range, ¿no? Miren, precisamente hicimos un objeto que se comporta como range, ¿no? Y listo. Entonces se generan los mismos elementos que tenemos. Ok,
Sobre los iterables tenemos varios métodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, él revisa que todos sean verdaderos, que alguno sea verdadero, obtiene el mínimo de todos los valores, el máximo, suma todos los valores, este ya lo habíamos visto, el range también ya lo habíamos visto, zip une iterables y devuelve tuplas, ¿de acuerdo? O sea, toma dos iterables y devuelve un iterable formado por tuplas y en la tupla hay cada uno de los elementos del otro iterable. Enumerate es más o menos, hace un zip pero con range, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo tengo un iterable y quiero que genere las tuplas y con un numerito cada uno, o sea que enumere los elementos. Filter es para reducir el número de elementos con un if, algo así, ¿de acuerdo? Map ejecuta una función sobre cada uno de los elementos del iterable y reverse devuelve el iterable pero en orden opuesto. Ok. Un generador es iterable e iterador. ¿Se acuerdan como nuestra clasecita que formamos que era iterable e iterador? Listo. Y hay muchas formas de hacer generadores en Python. Vamos a hablar ahora sobre def yield. La sintaxis es muy parecida a un def return, o sea, cuando se define una función, pero, pero es completamente diferente. Aquí este def yield lo que hace es crear un generador. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos que para crear un generador, pues es una clase, un generador es una clase que tiene los métodos init, next, iter. Listo. Digamos, de una forma muy implícita, crea toda esa estructura sin necesidad de colocarlas. Veamos entonces cómo se define. Observen, la definición es muy sencilla. Pues def, aquí colocamos el nombre de la clase que vamos a crear, nuestro generador, y los parámetros que tenemos. Observen que es muy similar al constructor que teníamos acá, ¿no? Teníamos el nombre de la clase y nuestro constructor. Ok, las dos cosas aquí van en un solo paso. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, acá pues teníamos las actividades que realizaba el constructor, entonces esas también son las mismas que realiza aquí. ¿Listo? Entonces esas actividades que realizaba el constructor, pues acá las coloca. Bien, sin embargo, sin necesidad de crear otra rutina, podemos crear también el cuerpo de la función, que es esta parte de acá, y cada vez que llama next es cuando se ejecuta el yield, ¿de acuerdo? Entonces, él lo que retorna es el valor que lleva aquí en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Y cuando termina el ciclo? Entonces, cuando llega al break, ¿ok? Cuando termina la rutina. Perfecto. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos utilizar este contador que está aquí. Perfectamente es un iterable y se puede utilizar en un for. ¿De acuerdo? Perfecto. Esa es. Entonces, aquí está el ciclo for. Por ejemplo, yo asigno una variable con este generador y él me dice efectivamente es un generador. No es una función. ¿Por qué razón sabe que no es una función? Porque usa yield en vez de return. ¿Ok? Entonces, como es un generador, nosotros podemos utilizar next. Observen que aquí en ningún lado se definió next. Pero cada vez que llamamos next, él retorna el valor de cuenta y vuelve a ejecutar otro ciclo. Entonces, digamos que él queda aquí pausado y solamente se ejecuta cada vez que se llama next. ¿De acuerdo? Y bueno, cuando no hay más, entonces él automáticamente genera un stop iteration, a pesar de que aquí no hay ningún stop iteration, ¿no? Interesante, listo. Bien, vamos entonces este es uno de los elementos poderosos de Python, el generator comprehension. Ese genera un generador, es iterable e iterador. ¿Se acuerdan como nuestra clasecita que formamos que era iterable e iterador? Listo. Y hay muchas formas de hacer generadores en Python.
El Generator Comprehension es una de las más sencillas. Básicamente esta es la sintaxis. Abrimos paréntesis, colocamos aquí una expresión, for, una variable, in y nuestro iterable. Hasta aquí fíjense que este es como un for in, pero con alguna expresión. Y podemos ponerle también un if. Uy, eso es como complicado. Vamos a ver la versión facilita. Entonces, por ejemplo, colocamos, bueno, ¿saben qué? Esto se parece a cómo se definen los conjuntos en matemáticas, pero los conjuntos paramétricos. Aquí decimos qué hacemos con los datos, cuáles son los datos que tiene nuestro conjunto, y aquí definimos cómo es nuestro parámetro. Aquí el parámetro es x, entonces x está en el rango. Perfecto, en el rango de 0 a 4. Entonces, cuando miramos el valor que tiene múltiplos 3, pues básicamente múltiplos 3 es un generador, pero podemos decirle deme el siguiente valor y podemos hacer generar el siguiente valor listo pues hasta que genera el error. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el valor? Pues es 3 por x y x pues va de 0 a 3. Entonces sería 3 por 0, 3 por 1, 3 por 2. Básicamente entrega la tabla del 3, ¿no? En los múltiplos del 3. Bueno, ok. Bueno, pero no solamente podemos poner un solo for, podemos poner varios for. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar for x de 0 a 3 y for y de menos 1 a 2. Observen que no, el 2 no está incluido en y el 3 no está incluido en x. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, bueno, ya sabemos que parejas es un generador y usando tuple podemos convertirlo a una tupla. Y entonces, pues claro, aquí se ve mucho más fácil. Y entonces, observen cómo genera todas las parejitas. Entonces, primero x toma el valor de 0 y empieza a variar todos los valores de y. Entonces, 0 menos 1, 0, 0, 1. Luego cuando termina, entonces incrementa el valor de x y vuelve otra vez a variar todos los valores de y. Entonces x vale 1 y vuelve otra vez a hacer este barrido. Y así sucesivamente hasta terminar. Perfecto. Lo interesante es que si le vuelvo a decir a parejas que se convierten en tupla, me genera nada. ¿Y por qué? Porque tupla empezó a aplicarle next a toda la tupla hasta que generó error. Y ya no hay más valores que devolver. Por eso si la vuelvo a llamar, pues ya no genera nada. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que tenemos que tener cuidado con los generadores porque pues claro, en qué valor es el que va, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos volver a tomar? Pues si queremos volver a leer otra vez el valor de parejas, tenemos que volver a tomar otro generador. Pero no hemos ensayado el if, ¿no? Entonces, aquí podemos ver este parejas no repetidas. Entonces tiene los dos for y además tiene un if que dice que el x debe ser diferente de y. Entonces, itera sobre x, itera sobre y además debe cumplir esta condición que está aquí. Si cumple la condición, entonces toma la parejita. Entonces no coloca los repetidos. Entonces, por ejemplo, aquí hay 0, 0 y aquí hay 1, 1. Entonces ya no están en esta. Listo. Y podemos poner varios ifs, no solamente un if. Entonces, por ejemplo, aquí coloqué otro if que la suma de los de x y y debe ser diferente de 3. Entonces, aquí este suma 3, entonces ya no lo coloca. Listo. Entonces observen que es una forma muy condensada de hacer generadores. Y pues nos ahorramos todo el código de hacer la clase y todo el elemento, sino que aquí ya es una forma muy sencillita. ¿De acuerdo? Entonces observen que la ventaja de Python es que aquí uno está pensando es en el modelo matemático. No está pensando tanto en toda la programación que hay detrás. ¿De acuerdo? Entonces esa es la parte interesante de Python, que nos ahorramos eso. Bueno, pues digamos que aquí ya la conocemos, pero si no conociéramos toda la estructura orientada a objetos, perfectamente podríamos utilizar una sintaxis de este estilo. ¿Ok? Bien, similar al Generator Comprehension, tenemos List Comprehension. Básicamente, la sintaxis es muy similar, lo único que hacemos es cambiar los paréntesis por corchetes y ya.
La diferencia está en que en vez de generar un generador, genera una lista. ¿De acuerdo? Es lo mismo que colocar list y el generador. Bien, hay unos tipos de objetos que son los inmutables. Aquellos objetos inmutables son los que no pueden cambiar sus atributos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una clase que se llama tres datos inmutables. El constructor, pues, tiene el self, que ese siempre hay que colocarlo, y los tres datos que no vamos a poder cambiar. Solamente se definen al principio. Entonces, bueno, aquí apenas se definen, almacenamos nuestras variables y listo. Nosotros podemos definir ya sabemos que este es un método mágico que cuando decimos print, entonces él llega y llama a esta función y imprime lo que está aquí. Ok, entonces vamos a imprimir, bueno, observen que aquí antes de las comillas hay una F. Cuando colocamos F quiere decir que lo que esté entre estas llaves se ejecuta. Entonces, aquí vamos a ejecutar, entonces vamos a imprimir la variable x0. Aquí este es el parte del string, cambia renglón, variable x1, cambia renglón y variable x2. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, después ahorita miramos este otro método. Entonces definimos llamamos nuestro método, recuerden que se llama tres datos inmutables, entonces llamamos tres datos inmutables con estos tres datos, true, 2500 y 13.5. Entonces miramos qué es datos, datos pues es un objeto de esta clase, perfecto. Y ahora imprimimos datos y entonces efectivamente me imprime los tres datos y cambia de renglón. Ok, bien, aquí lo que hice fue un método que se llama getItem. Entonces tiene un índice. Si el índice no es un entero, pues retorna nada. Pero si es un entero, entonces si es índice, si es cero, retorna el primer elemento. Si es uno, retorna el segundo elemento. Y si es 2, retorna el tercer elemento. Entonces, por ejemplo, aquí llamé getItem con cero. Perfecto. Entonces debe retornar el primer elemento y nuestro primer elemento es true, entonces retorna true. Perfecto. Observe que ahora llamo lo mismo datos, pero coloco el cero entre corchetes. Es como si fuera una lista o una tupla que puedo yo indicar un número. Listo. Resulta que cuando yo coloco los elementos entre corchetes, lo que hace Python es llamar el método, precisamente el método getItem. Y entonces devuelve true, porque es nuestro primer elemento. Bueno, y si en vez de 0 coloco 1, pues devuelve el segundo elemento. Y si en vez de... y si coloco 2, pues devuelve el tercer elemento. Perfecto, entonces ya tenemos una forma para pues devolver el elemento que necesitamos. Perfecto. Bien. Los objetos mutables son aquellos que pueden cambiar sus atributos. Entonces observemos que en el anterior no había ninguna forma de cambiarlos. Ahora vamos a lo que ya habíamos, vamos a colocar un método llamado setItem. ¿De acuerdo? Ese setItem tiene, además de self, dos parámetros. El índice, que ya sabemos cómo se utiliza, y el valor, que es el que vamos a cambiar. Entonces, bueno, creamos nuestro elemento, miramos el elemento cero, pero ahora vamos a colocar a cero, le vamos a colocar hola mundo. Y entonces este va a ser el nuevo valor, o sea, cuando llama setItem, o sea, cuando vamos a asignar un valor aquí, entonces llama, en vez de llamar getItem, llama setItem y este es el valor que asigna. Entonces ahora el primer elemento es hola mundo y si imprimimos datos, pues vemos cómo el primer elemento cambió. Antes era true, ahora queda hola mundo. Bien, entonces ya sabemos que en los objetos mutables le podemos cambiar los valores. Hay que tener mucho cuidado con estos objetos mutables porque puedo yo pasar un objeto mutable como un parámetro a una función y aunque el objeto, digamos la dirección del objeto en memoria no cambia, su contenido puede cambiar. Entonces a veces eso es lo que queremos, otras veces eso no queremos. Entonces toca tener mucho cuidado con los objetos mutables. En la medida de lo posible, pues manejar objetos
inmutables, ¿de acuerdo? Por ejemplo, bueno, ya veremos ahorita que las tuplas y las strings son inmutables y las listas son mutables, ¿ok? Bien, tenemos unas que son las secuencias. Ah, bueno, les decía, tuplas y strings inmutables. Y estas son de tipo secuencias, entonces que además del método getItem tienen otros métodos asociados. Les decía también que las listas son mutables. Entonces, estas vienen, hay una clase que es secuencias mutables que hará de secuencia. Entonces, tienen todos los métodos de la secuencia y además estos que son propios de los mutables. Vamos a ver entonces los métodos. Bueno, aquí creé una lista. La idea es que la lista tomo un string que es hola mundo y la convierto a lista. Perfecto. Entonces, cada una de las letras ahora se convierte en un elemento de la lista. Entonces, si yo quiero ver de mi lista el elemento 5, pues este es 0, 1, 2, 3, 4, 5, la M minúscula. Como la lista es mutable, entonces yo la puedo cambiar por una M mayúscula. Perfecto. Puedo llamar el método reverse, pues que lo que hace es reversa la lista, pero lo que hace es crear un generador. Entonces, si yo lo convierto en tupla, pues aquí ya veo la lista pues con el orden invertido. Len me permite ver el número de elementos de mi lista. ¿Puedo yo ver si un elemento está en mi lista? Por ejemplo, quiero ver si n está en la lista. Sí, efectivamente. Si el número 3 está en la lista, no, no está en la lista. Quiero ver si, bueno, ¿dónde está la letra M en mi lista? Para eso utilizo index. Entonces, M está en 0, 1, 2, no, perdón, es este, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya sabíamos que M estaba en 5. Perfecto. ¿Cuántas letras O está ahí? Entonces, count me permite contar. Ahí en Hola Mundo hay dos letras O's. Si yo quiero eliminar el elemento 4, que pues en mi lista este sería 0, 1, 2, 3, 4 es el espacio, yo lo quiero eliminar, entonces simplemente le digo del y de la lista el elemento 4, listo, ya, ahí quedó borrado, ya no está el espacio. Con este, recuerdan que el más permitía agregar elementos a una lista y además en este caso, pues como hay el igual después, entonces lo agrega a la misma lista, entonces con esto agrega al final. Entonces observen que Hola Mundo sin el espacio ahora le agrega la fecha de hoy, 2020. ¡Ay! Era 2021. Bueno, la fecha de hoy hace un año. 2020, 2-4. Listo, ahí quedó. Ok. Bien, aquí dice lista inserta en la posición 4 un guión. Entonces, bueno, ahí como habíamos quitado el espacio, colocamos el guión y aquí le decimos en dónde y cuál es el elemento. Perfecto. Append permite agregar un solo elemento. ¿De acuerdo? Entonces ese agrega aquí, por ejemplo, true al final de la lista. Extend permite agregar más de un elemento, otra lista. Entonces, también es como ¿se acuerdan cómo pegamos la fecha? Entonces, aquí permite pegar. Entonces, aquí pegué dos números flotantes. ¿De acuerdo? Pop permite retirar un elemento de la lista. En este caso, observen que retira el último elemento de la lista. Y si miramos, pues ya no está el 3. O sea, pop devuelve el último elemento y además lo quita de la lista. Pero no solo podemos quitar el último, también podemos quitar cualquier elemento. Por ejemplo, pop 3, entonces observemos que en la lista es 0, 1, 2, 3, era una A. Entonces aquí devuelve la A y ya se quedó el hola sin la A. Entonces quitó la de la lista. Remove 2 remueve el número 2 que está en la lista, el primero que encuentra. Entonces miremos aquí, el de febrero. Listo, ya no está en la lista. Y si volvemos a decirle a este, pues a lo que quedó, remove 2, vuelve y busca. Bueno, aquí remove 2, aquí está. Este 2, observen que 2 también es igual a este 2. Él compara con el igual y como son iguales este flotante con este entero, entonces también lo remueve la lista. Y si le vuelvo a decir remueva el 2, pues como ya no hay,
pues genera un error. Para el tema que queda, vamos a utilizar el tutorial que está en la página de Python. Vamos a usar el capítulo 8. Eh, Nos permite conocer lo que son los errores y las excepciones. Bueno, ya todos han pasado por errores de sintaxis, ¿no? Cada vez que escribimos algo que está mal, preciso sale este letrerito, sintaxis error. Básicamente en este caso, pues porque él escribió aquí while true y debería colocar dos punticos, pues para indicar que después sigue el bloque. Como no lo colocó, entonces ahí está el error de sintaxis. Bien, pero no es el único tipo de error. Ya cuando está funcionando, por ejemplo, podemos tener otro tipo de errores. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando divide por cero, tiene un error de división por cero. ¿Ok? Este tipo de errores se llaman excepciones, ¿de acuerdo? Y hay pues muchos tipos, ¿no? La variable spam no está definida y entonces él genera aquí un error de que el nombre de esta variable no está definida. En este otro caso, vamos a sumar un string 2 con el número 2 en entero y pues él no puede hacer esa suma. Ok, entonces ahí salen diferentes tipos. Entonces en este caso es type error. Ok, bien, veamos el siguiente programita. Yo le solicito al usuario que escriba un número y ese número, a ese número que ingresa el usuario le voy a sumar 5. ¿Qué creen que pasa cuando realizo ese programa? Entonces, por ejemplo, ingreso 3 y error. ¿Por qué razón? Porque resulta que el 3 que entró, veamos aquí a ver qué es ese 3 que entró. El 3 que entró, a ver, X, Enter, ese 3 es de tipo string, ¿de acuerdo? Vamos aquí a ver, type X, listo. Entonces, esa X es de tipo string y él no puede sumar un string con un entero. Entonces, ¿qué les parece si convertimos ese string en un entero? Entonces vamos a realizar eso. ¿Ok? Entonces colocamos aquí, hacemos esta operación y entonces colocamos aquí convertir ese a entero. Perfecto. Y entonces, ahora sí, realicemos el programita a ver qué sucede. Entonces, por ejemplo, escribo 3. Y entonces, listo, funcionó perfecto, ¿no? ¿Qué más podemos pedir? No, hasta sí, ¿sabe que sí se me ocurre pedir más? Miren lo siguiente. Ejecuto el programa y qué tal que en vez de 3 pongo 3.0. O hay un error. ¿Por qué razón hay un error? Porque él trató de convertir el valor ese string, pero ese string no es un entero. Entonces dice, oh, es de tipo flotante y si yo hago la conversión de tipo flotante puedo hacer un error. Es mejor que él revise. De acuerdo. Lo mismo sucede si, por ejemplo, yo coloco aquí hola, cualquier cosa que no sea un número entero, entonces va a generar aquí un error. De acuerdo. Entonces, para evitar eso, es importante poder manejar los errores. ¿Sí estamos? Eh, bien, entonces, la, las sentencias o las cláusulas try except le permiten a Python revisar eso o manejar los errores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Por ejemplo, entonces yo aquí tengo input y lo convierto a X y le digo ensaye a ver si puede funcionar, intente hacer esto. Si sí, listo, termine. Pero si no, si hay algún error, entonces agarre ese valor y entonces imprima pues qué fue lo que pasó. Ok, entonces ejecutemos este programita a ver qué pasa. Entonces si yo coloco 3, efectivamente suma el 8. ¿De acuerdo? Pero, volvámoslo a ejecutar, ¿qué pasa si yo coloco hola? Entonces dice, ups, ese no es un número válido, ensaye nuevamente. ¿De acuerdo? Este ejemplito lo copié del tutorial que estamos viendo, ¿ok?
Entonces, si le doy 5, pues ahí sí. Entonces suma 5 más 5, 10. Es decir, que él se queda aquí en este ciclo siempre y cuando la única forma de salir del ciclo es aquí con break, cuando logra leer el número sin problemas. Pero si genera algún error, entonces aquí queda atrapado e imprime. Ojo, el error que queda atrapado aquí es solamente el del tipo de error de value error. ¿Ok? Bien, ahora miremos este código que tengo aquí preparado. Uy, es el mismo, ¿no? Ah, este código que está aquí. Bien, este código, observen que aquí divido el valor 2. Ah, sí. Divido, aquí divido 2 entre x. El valor de x está acá y lo imprime. Ok, entonces, bueno, ejecutemos el programita a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, doy 2 y entonces 2 dividido 2 debe imprimir un 1. Ah, muy bien. Pero ¿qué pasa si ahora escribo hola? Entonces, el A dice agarra el error porque pues como no se puede convertir a entero y entonces dice, ups, ese no es un número. Perfecto, entonces escribo otro número. Entonces, por ejemplo, le escribo 4 y perfecto. Entonces 2 digo 4 es 0,5, imprime 0,5. Muy bien, que es ese numerito que imprime acá. Ok, ahora vamos a hacer un ensayo. ¿Qué pasa si yo aquí le doy 0? ¿Listo? Entonces, claro, genera el error de 0 y ese error sí no es atrapado. ¿De acuerdo? Entonces observen que aquí solamente atrapa el error que queremos. Bueno, y si nosotros queremos atrapar este error y el otro, pues claro, o sea, pueden haber varios errores y hay que mirar varias cosas, ¿no? Entonces, yo puedo colocar aquí varias excepciones, ¿no? Si el error es de valor value error, entonces haga esto. Y si es división por cero, pues haga esto. Entonces ensayemos. Entonces, por ejemplo, si yo escribo 3, listo, imprimió bien. Vamos a ensayar, pero si escribo hola, dice no, ese no es un número, otro intento. Entonces, por ejemplo, si escribo 0 y entonces dice, ah, miren, está prohibido dividir por cero. Entonces, ah, genial, entonces ahí sí, listo, entonces 5 y ese sí lo dejó. Perfecto. Entonces, eso. Bien, también se pueden colocar aquí varios, en caso de que todos tengan el mismo mensaje, pues se colocan aquí entre paréntesis como una tupla. Se puede colocar aquí una tupla de errores. ¿Ok? Por ejemplo, aquí except y aquí hay una tupla con varios tipos de errores. En este caso, no hace nada en caso de que pase algún error de estos. ¿Ok? Quiero hablar de una palabrita nueva, no sé si ya la conocían, rise. Este rise permite generar un error. Vamos a mirar cómo funciona. A ver, aquí paso a este. Y entonces, aquí listo. Entonces, creamos aquí. Veamos aquí, veamos a ver. Miren, de esta forma yo puedo decir que hubo un error de este tipo, ¿ok? O si quiere, por ejemplo, si queremos un error de este tipo, entonces aquí le podemos colocar, ¿ok? Entonces, bien, a ver, vamos a ver este. Listo. Ah, de esta forma podemos simular pues que ha ocurrido algún tipo de error. Es más, nosotros podemos crear nuestros propios errores. Veamos entonces cómo crear nuestros propios errores. Bien, vamos a ver aquí. eh, eh, listo. Entonces, acá hay un programita. Este programita es una clase, la clase B hereda de excepción y esta es la forma de crear un error, ¿de acuerdo? Entonces, bueno,
tomemos este y ejecutémoslo a ver cómo se ve. ¿De acuerdo? Vamos aquí en listo. Entonces, tenemos ese acá, listo. Y aquí ya podemos escribir. Bueno, primero, antes de hacer esto, bueno, ¿qué pasa si yo pongo solamente listo? Eh, bueno, aquí ocurrió algún error y tal. Pero si creo mi clase B y digo raíz B, vamos a ver. Entonces, sí, este aquí hay un error. Listo, ahora sí. Listo, entonces observen, salió un error de tipo B. Creé yo mi propio error, ¿no? Listo. Veamos entonces, además yo puedo heredar. Entonces, por ejemplo, aquí yo creo una clase C que hereda de B. Entonces, vamos a colocarla aquí. A ver si ahora sí no se me olvida colocar el tabulador. Listo. Y yo puedo aquí generar el error de tipo C. Listo. C es un error que hereda de B y B hereda de excepción. Perfecto. Si le quitamos aquí esto, yo creo que ahí vamos a tener algún tipo de error, ¿no? Un error todo extraño, ¿no? Claro, type error. Entonces, claro, porque él trató de generar este error, pero no es de excepción. Entonces, para solucionar esto, sí tenemos que tener eso. Ahora sí podemos generar nuestro error tipo C. Listo, y aquí nuevamente, pues vamos a copiar de una vez ya todo esto y veamos qué hace este código que está aquí. Lástima que cuando yo copio acá, no copia los tabuladores. Listo, entonces toca mirar a ver cómo podemos solucionar eso de los tabuladores. Este viene aquí, este tiene acá, aquí este es bloquecito, este, listo, acá y ya. Bien, vamos a ver qué hace esto. BCD, tanto trabajo para escribir BCD. Bien, ¿qué es lo que hace? Bueno, ya creamos nuestro error tipo B, C es un error que también es de B, es un error que hereda de B, y D es un error que hereda de C. Ok, entonces ahora lo que hacemos es un ciclo. Aquí tenemos nuestra clase, va a ser una de estas tres. Entonces puede ser B o C o D. Pues vamos a iterar sobre estos tres elementos. Aquí tenemos una lista. Entonces primero va a ser B, en la siguiente iteración va a ser C y en la siguiente iteración va a ser D. Entonces en la primera es B. Entonces el mirar si es D, no es D. Entonces, como no es D, pasa, no es C, pero sí es B, entonces imprime B. Luego regresa a la siguiente iteración la clase C, no es D, es C, entonces imprime este y ya, sale. Bien, ahora observemos lo siguiente. Aquí tengo nuevamente mis instrucción try, aquí rise, entonces genero una excepción y le paso dos parámetros. Ok, ahorita no importa, pueden ser cualquier cosa ahí que yo paso. Y después except y atrapo la excepción, pero es precisamente esta que generé, pero aquí le coloqué una cosita, entonces as inst, entonces este es como, digamos, el objeto que atrapó, ¿de acuerdo? La instancia de esa excepción. ¿Ok? Entonces vamos a mirar el tipo de esa instancia. Entonces aquí es una excepción. Claro, pues como atrapó en una excepción, pues es perfecto. Y aquí podemos ver los argumentos. Entonces, por ejemplo, instrucciones de cómo corregir el error cuál fue de manera más detallada cuál es el error. ¿Ok? Bien, aquí además, aquí presentamos pues una rutina que divide x entre y, aquí try, divide x entre y tenemos el except, pues de mira si hay un error de edición por cero, pues genera este. Acá tenemos otras que no las habíamos usado, else es parecido al else del while, ¿no? Si todo sale bien, entonces continúa con el else, ¿de acuerdo? O sea, si el try se ejecuta sin generar errores, entonces termina con el else.
¿ok? El finally es haya o no haya errores, entonces ejecuta el finally, ¿de acuerdo? Esas son las características. Claro que, por ejemplo, si hay algún error que no agarra el except, entonces no se ejecuta el finally, ¿de acuerdo? Esa es como la diferencia. Es importante usar el else, la cláusula else, porque nosotros si colocamos aquí muchas instrucciones, es probable que cualquiera de ellas genere un error y resulta que de pronto no agarremos bien el error que necesitamos. Entonces, lo importante es colocar aquí solamente la cláusula que va a generar el error y el resto las colocamos aquí en el else. ¿Listo? Esa es como la estrategia para utilizar else. Final sí yo pues no lo he usado. Bien, para terminar pues bueno, pues la verdad es que hemos visto muchos temas, he ido un poco rápido, pero pues porque me imagino que ya dominan lo que son las clases, el manejo de errores, entonces pues simplemente estoy mirando cómo pues todos esos conceptos que ustedes ya tienen se implementan aquí en Python, ¿de acuerdo? Por un lado eso. Por otro lado, pues me gusta como sacar una moraleja aquí de todo este manejo de errores que tiene pues Python y Java, pues, los lenguajes en general. Pues que se parece mucho a la vida, ¿no? Pues uno pues la idea es apuntar a que las cosas se hagan de la manera más correcta, pero muchas veces se generan errores, ¿no? Entonces, bueno, tiene uno que estar preparado para saber cómo afrontar los diferentes tipos de errores, ¿no? Y no permitir que ese error pues destruya todo el programa. Bueno, no siempre es fácil porque pues hay circunstancias muy diferentes. Pero ¿a dónde quiero ir? A la forma de enseñar y de evaluar, ¿de acuerdo? Porque muchas veces en la evaluación simplemente pues, o sea, uno por ejemplo con un compilador hace su programa, compila e inmediatamente le dice cuáles son los errores que tiene y ahí mismo uno puede corregir. Pero a veces, si uno espera a que llegue el examen final o para mirar los errores que uno tiene, pues ya es muy tarde para corregir, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante los ejercicios a lo largo del semestre, ¿no? Entonces, cada vez que se dé un tema nuevo, la idea es hacer unos ejercicios y ojalá de los que tienen solución al final para comparar si lo que uno hizo está bien o mal y poder tener esa realimentación inmediatamente y no esperar hasta el momento del examen. ¿De acuerdo? Esa es como la moraleja de esta parte del manejo de errores. Bien, listo. Bueno, es todo por hoy. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios.